continuar con la lección que empecé algunos meses atrás acerca, acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Yo no sé si recuerdan, hermanos, lo que habíamos visto cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a eh, mirar nuevamente, brevemente, algunos diagramas para ah, nuevamente coger el hilo del estudio. Cuando habíamos dicho del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, estamos hablando que era una promesa que fue dicha antes de morir Cristo por dos personas, por Juan el Bautista y por el mismo Jesús. Recordamos lo que decía Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 20 o 11, perdón. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 1:33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu Santo, es el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Aprendimos básicamente tres cosas. Primero, el bautismo. Vemos ahí, hermanos, la diferencia entre dos bautismos. El apóstol, perdón, Juan el Bautista está hablando de dos bautismos. Uno, el que él hacía, el que él realizaba, y otro, el que iba a hacerse en el futuro. Primeramente, nosotros vemos el bautismo en agua, que era administrado por Juan el Bautista, ah, y era administrada a las personas presentes, ¿no? Por eso dice aquí en 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿no? Y acá abajo dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Ahora, él también, hermanos, está hablando de otro tipo de bautismo. Note, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál era el administrador del bautismo? Jesús. ¿Y a qué personas era? Aquí en estos textos no está hablando de quiénes eran, pero aquí dice, después de hablar del bautismo en agua dice, pero el que viene tras mí, él los bautizará en Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús, apuntando a Jesús. Acá dice, sobre quién veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, en el momento en que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, recuerden. Entonces aquí dice que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces está hablando de Jesús. Aquí el apóstol, perdón, de Juan el Bautista no está hablando de quiénes iban a ser bautizados, ¿sí? Pero nosotros vemos, hermanos, hablando el mismo Señor Jesucristo ya acerca del bautismo en el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo algo parecido en cuanto al futuro ah, bautismo en el Espíritu Santo. Mire lo que él dice, Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más del Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. 16:4. Más os digo estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. El verso 7 dice, pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros, mas si él me fuere, os lo enviaré. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está mostrando Cristo?
me está mostrando de otro bautismo, en este caso, en el Espíritu Santo. Mire, por favor, vamos a ver bajo tres cosas. Bajo el bautismo, la promesa de las personas. Notemos en los textos lo que dice. Hablando del bautismo en el Espíritu Santo, note donde está marcado. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí abajo dice, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Hablando del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién está prometiendo? Jesús. Dice, ¿a quién el Padre enviaré en mi nombre? Más abajo dice 6:4, dice, más os he dicho, en Juan 16:7 dice, más si me fuere, os lo enviaré. Entonces, Jesús, como también Juan el Bautista estaban prometiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, aquí revela el Señor Jesucristo cuáles eran las personas que iban a ser beneficiadas con este bautismo. Las personas beneficiadas a las que apunta el Señor Jesús eran los apóstoles, ¿no? Aquí, notamos aquí, nuevamente en Juan 14:25, dice, os he dicho que las cosas están con vosotros, con vosotros. El 16:4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Se fue el audio, hermano. No a todos los creyentes, no a todos los creyentes, sino estaba apuntando solamente a los escogidos de él, los apóstoles, ¿sí? A los 12 apóstoles, ¿ok? Entonces, tanto notamos, por favor, recordemos un poquito, tanto Juan el Bautista como Cristo estaba diciendo que iba a venir el Espíritu Santo. Juan el Bautista no nos dice quién, pero Cristo nos dice quién, sobre los apóstoles. Veamos también algunas cosas. Vamos a ver una diferencia aquí. Eh, el Espíritu Santo, recuerden por favor siempre esto, era una promesa, no un mandamiento. Era una promesa, no un mandamiento. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, debemos pensar como una promesa hecha y no como un mandamiento algo dado. Note la diferencia aquí. Por ejemplo, mandamiento. Cuando pensamos en mandamiento, el mandamiento es una orden de hacer algo que debe ser obedecido. ¿Sí? Debe ser obedecido a una orden. Algo que ya está especificado, que está dicho. Por otro lado, vemos la promesa. La promesa, hermanos, significa, es algo que es esperado hasta que se cumpla aquello que fue prometido. Yo puse el ejemplo, hermanos, de un cumpleaños, ¿no es cierto? Cuando hay un cumpleaños, de pronto a alguien se le promete algo antes de su cumpleaños y la idea es que cuando llegue el cumpleaños prometido se cumpla. En este caso, un regalo. Y cuando se da el regalo, se cumple la promesa y se termina. Ya no necesita pensar en un regalo en lo posterior. Si no está cumplido la promesa que se hizo. Esa es la diferencia entre mandamiento y promesa. Note algo en la Biblia. Por ejemplo, cuando pensamos en bautismo en agua,
En Juan 1:33 decía a Juan el Bautista, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua es aquel que me dijo sobre quién va a descender el Espíritu Santo y permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, note aquí. Aquí dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar, el que me envió a bautizar. Cuando dice me envió, está hablando de un mandato, de algo que necesitaba hacer, que se hacía continuamente. Note la promesa. En Hechos capítulo 1, versículo 5, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, ¿no? Promesa del Padre. Juan les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero más vosotros, perdón, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, aquí no, notamos varias cosas, hermanos. Primero, la persona, ¿sí? La persona que está dando la promesa era Jesús. Y justamente, valga la redundancia, era una promesa, no un mandamiento. Es decir, cuando nosotros hablamos de una promesa, hermanos, es algo que hace otra persona en el momento que estima a esa persona, ¿no? Entonces, lo que los apóstoles tenían que hacer no es buscar el Espíritu Santo, no es llamar al Espíritu Santo de alguna forma, uh, no implorar por el Espíritu Santo, sino simplemente lo que necesitaban hacer es esperar, nada más, esperar a que Jesús cumpla promesa que dijo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? No, dentro de no muchos días. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no es cierto? Entre bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo. Aquí está apuntando también, recuerden a quiénes iban a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y habíamos terminado, hermanos, con algunas verdades aprendidas aquí, en esta primera parte de la lección. Uno, el bautismo en el Espíritu Santo era una promesa anunciada por Juan el Bautista y Jesús. ¿Ok? Dos, el bautismo en el Espíritu Santo era una promesa dada a los apóstoles, dirigida a los apóstoles, a un grupo exclusivo. Tercero, el bautismo en el Espíritu Santo no es un mandamiento, o sea, no es algo que ellos tenían que buscar, sino era algo que ellos tenían que esperar, nada más. Ahora, esa es la segunda parte, hermanos. Ya entendiendo básicamente cosas fundamentales aquí. Primero, entendiendo que era una promesa el bautismo en el Espíritu Santo. Segundo, entendiendo que Jesús iba a dar el Espíritu Santo. Tercero, entendiendo que era un grupo exclusivo de los apóstoles. ¿Sí? Ahora, les invito a mirar, hermanos, brevemente el bautismo con el Espíritu Santo en la segunda parte. ¿Qué vamos a ver en la segunda parte? Vamos a mirar, hermanos, en la segunda parte, en primer lugar, la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? Recuerden, por favor, el Espíritu Santo iba a venir sobre los apóstoles y vino en el día de Pentecostés. Pero cuando nosotros pensamos, hermanos, en la promesa, Jesús estaba hablando de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en esta tierra a través de estas personas escogidas que eran los apóstoles, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la obra del Espíritu Santo, tenemos que pensar en varias cosas. Por ejemplo, pensamos en su trabajo. Recordemos, por favor, las palabras de Jesús a sus apóstoles. Ah, cuando nosotros hablamos de su trabajo, el trabajo que iba a él desempeñar era de enseñar. Iba a enseñar.
Recuerden, por favor, no todo lo que quería decir al hombre fue dicho por Jesús, sino que la obra de revelación tenía que continuar. La forma de continuarlo, hermanos, era a través de dar el, la revelación a los apóstoles por parte del Espíritu Santo. Noten lo que decía Jesús, Juan 14:26. Haz el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas No hay volumen, las no hay volumen. Creo que el audio del hermano David está medio mal. trabajo en trabajo del Espíritu Santo era enseñar. Note lo importante que muestra aquí. Él os enseñará todas las cosas. Es decir, hermanos, esto muestra que su revelación iba a ser completa. Vamos a mirar, hermanos, el cumplimiento de esto. Vamos a mirar el cumplimiento. O sea, es decir, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13 dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí, dice aquí, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Cuando dice las que enseña el Espíritu Santo, por favor, lo que iba a ser el Espíritu Santo. Dice, Él nos enseñará todas las cosas. Ya dice que ellos hablaban no por sabiduría humana, es decir, no por sus sentimientos, sus ideas, por sus experiencias, sino eran guiados por el Espíritu Santo, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, eso de enseñarles a ellos no iba a ser una obra humana, sino iba a ser una obra divina, ¿no? En este caso del Espíritu Santo. En segundo lugar, en cuanto a su trabajo, bien, nosotros vemos, hermanos, que él iba a recordar. Juan 14:26, yo recordará todo lo que yo os he dicho. Miren algo interesante, hermanos, aquí. Recordamos, hermanos, que el Señor Jesucristo no escribió absolutamente nada en su vida. No dejó escrito en un libro, no dejó escrito en un papiro, ni siquiera un punto ni una coma, ¿no? Y por supuesto, nosotros como siendo seres mortales, hermanos, y siendo incapaces de retener todas las cosas, ellos iban a olvidar las cosas que Jesús les decía. Iban a olvidar muchas cosas que Jesús les decía. Ahora, ¿quién les iba a recordar esas cosas? Les iba a recordar el Espíritu Santo. Demos, por favor, el cumplimiento de estas cosas, del recuerdo de ellos. Mira aquí, en Hechos capítulo 20, verso 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Como dice aquí, y recordar las palabras del Señor Jesús. Cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, es, es decir, cuando el Espíritu Santo hacía su trabajo en los apóstoles hermanos, no era simplemente una revelación nueva, una enseñanza nueva, sino también era el recordar lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a ellos, ¿no? Aquí vemos nosotros un ejemplo de eso. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, fue muy, muy importante en cuanto a lo que Dios preparó
el conocimiento para el futuro. ¿Ok? Notamos aquí, seguimos con la obra del Espíritu Santo. Pensamos en su trabajo. Su trabajo también era convencer. Miremos lo que dijo el Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿No? Note, convencerá al mundo. ¿Ok? ¿Cuál es el cumplimiento de eso? Vemos el cumplimiento de lo que hizo Él. Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Notamos varias cosas aquí. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Ok? Recordemos, por favor, en Hechos capítulo 2 es la primera vez que predican el Evangelio. La primera vez que el Evangelio es predicado por parte de los apóstoles. Entonces, si era predicado la primera vez, la idea era que convenza al mundo, convenza al mundo. Entonces, ¿cómo hacían ellos eso? A través de la predicación. Mire, aquí les decía, se salvos de esta perversa generación y después, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, se cumplió lo que el Señor Jesucristo decía acá, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí dice claramente, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, detrás de la predicación de los apóstoles, ¿quién estaba? Estaba la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo en ellos, en los apóstoles. También, cuando pensamos en la obra del Espíritu Santo, Él iba a guiar. En Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él iba a guiar, ¿no? Nosotros, hermanos, sabemos lo que implica guiar. Cuando pensamos en algo, cuando nosotros pensamos en algo físico y pensamos en que estamos en caminar en algún lugar, muchas veces vemos señales en las carreteras, señales en cuanto a dónde estamos y a dónde vamos a ir. Esas son guías para nosotros en el camino. Cuando nosotros hablamos de espiritualmente, el Espíritu Santo lo que iba a hacer es lo mismo, a guiar, ¿no? A conducir, ¿no? Y note lo que dice aquí, a toda la verdad, a toda la verdad. O sea, ¿cuál es la... Él no había hecho nada. Hermanito David, una vez más se bajó el audio del micrófono. Ahí. Ahí. Oh, ok. Perfecto. Entonces iba a guiar a toda la verdad. Y cuando dice toda la verdad, hermanos, es una promesa que sin lugar a dudas fue cumplida. Por esa razón, hoy en día, cualquiera que hable de alguna revelación extra, aparte de la que dio el Espíritu Santo en el primer siglo de los apóstoles, es un mentiroso, es un falso. ¿Por qué? Porque la promesa era guiar a toda la verdad por medio de la revelación a los apóstoles. Miramos aquí el cumplimiento de esto. En Judas, capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que ha sido una vez dada a los santos.
O sea, ¿qué implica cuando dice que ha sido dado una vez a los santos? Eso implica, hermanos, una sola revelación, una sola verdad. No está hablando de de una verdad extra. No está hablando de un conocimiento extra, ¿no? Sino está hablando de que nosotros podemos confiar completamente en la palabra de Dios, porque ahí está el cumplimiento, o ese es el cumplimiento de lo que Cristo decía, que guiará toda la verdad. Y lo confirma en Judas cuando dice, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La palabra fe aquí tiene la idea de sistema de creencia, ¿no? En lo que estamos creyendo, la base, que es su palabra. Otro trabajo era glorificar. Juan 16, perdón, 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Note aquí. Entonces, lo que iba a hacer el Espíritu Santo era glorificar a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Él era el Salvador de este mundo. Y la idea, hermanos, era que justamente los hombres vieran en Jesús, ah, vieran en Jesús las- la salvación que Él estaba dando en la cruz o a través de la cruz. Veamos el cumplimiento de esto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, es decir, maldito. Esa es la idea de anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y cuando dice aquí, nadie puede llamar a Jesús Señor. Cuando dice Señor, no está hablando genéricamente como nosotros podemos referirnos a otra persona como Señor. Aquí cuando dice Señor está hablando de autoridad. Cuando dice Señor está hablando de alguien divino, de alguien glorificado, de alguien que se merece, hermanos, toda la honra, toda la gloria de parte de los hombres. ¿Y cómo se hace eso? Dice, sino por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en los apóstoles hacía que los hombres vean en Jesús, no le vean a Jesús como una persona común y corriente, sino que le vean a Jesús como el Salvador y divino, ¿no? Entonces, estas cosas, hermanos, estas cosas es lo que iba a hacer el apóstol Pablo, perdón, el Espíritu Santo en los apóstoles. Y lo hizo como nosotros vemos el cumplimiento del trabajo, de la obra del Espíritu Santo. Lo hizo en los apóstoles. Por esa razón, hermanos, por esa razón debemos pensar siempre, ¿no? Que el Espíritu Santo fue parte del plan de salvación del hombre y fue parte de la revelación de Dios en las Escrituras. Ahora, seguimos con la obra del Espíritu Santo. Ya vemos la obra que iba a hacer. Ahora pensamos en este punto. Pensamos en su naturaleza, ¿no? Es decir, ¿cómo iba a actuar? ¿De qué forma? Y vemos que él iba a actuar de forma y de manera milagrosa. De manera milagrosa. ¿Ok? No era un poder, hermanos, humano. No era una fuerza humana, ¿no? No era un sentimiento humano, sino era algo divino y milagroso. Mire, en Lucas capítulo 24, verso 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos
¿qué? De poder desde lo alto, de poder. Cuando habla aquí de poder, no se está refiriendo, hermanos, a que Dios les va a dar de pronto ánimo a sus apóstoles eh, para que prediquen o cosas así, sino cuando habla de poder, habla de algo que ellos iban a recibir milagrosamente, ¿sí? De forma milagrosa. Mire, por favor, en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ese poder, ¿a qué se refiere? Se refiere, hermanos, a algo que iba a ser milagroso. Recuerden, por favor, lo que habíamos dicho en cuanto a la obra, de que iba a ser el Espíritu Santo. Él iba a recordar las cosas que le dijeron, le dijo Jesús. Lo mismo, hermanos, él iba a enseñar. ¿Cómo podría hacer eso? De forma milagrosa. Veamos su cumplimiento. Veamos su cumplimiento. Note, en Hechos capítulo 2, versículo 4. El cumplimiento en el sentido de que era algo milagroso. Dice, y fueron llenos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, ah, algo milagroso, cuando comenzaron a hablar en otras lenguas. Nosotros sabemos, amados hermanos, lo que implica hablar otras lenguas. Si queremos hablar otras lenguas hoy en día, necesitamos nosotros aprender esas lenguas, mientras que ellos no. Ellos empezaron a hacerlo de una forma milagrosa, por el Espíritu Santo. Note también en Hechos 2:43. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Note aquí. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La única forma, hermanos, de mostrar las maravillas y señales era por medio de una acción milagrosa. Eso no se fue hecho por el Espíritu Santo a través de los Se bajó un poquito nuevamente el audio, hermanito David. Ya, ok. Entonces, bueno, como vemos nosotros aquí, la única forma de que las maravillas, señales podían hacerlo los apóstoles solamente era a través de algo milagroso, algo divino, ¿no? De otra forma no podían hacerlo. Ahora miramos también, en cuanto al cumplimiento, podemos mirarlo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Está confirmando, hermanos, lo que hicieron en Hechos capítulo 2. Aquí dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría. O sea, eso nos asegura, hermanos, que verdaderamente la palabra de Dios es divina. Después dice, sino con la demostración del Espíritu y de poder, sino con la demostración del Espíritu y de poder. O sea,
El Espíritu Santo, hermanos, demostró su poder a través de ellos, ¿no? ¿De qué forma? De forma milagrosa. Aquí en Hechos 2:4 habíamos visto que hablaban en otras lenguas, en 2:43 decía que hacían maravillas y señales. Y tenía que ser así. ¿Para qué? Para que puedan ver los hermanos y se pueda garantizar que su fe era una fe verdadera. No fue una fe basada en la opinión, en los sentimientos, en la experiencia de los hombres, sino en Dios. Mire, para que vuestra fe, dice la Biblia, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, estas palabras de 1 Corintios 2, verso 4 al 5, nos ayuda a ver claramente que toda la obra en nosotros no es en base a un poder de hombres, no es basado en la sabiduría de los hombres, es decir, la inteligencia de los hombres, sino es en el poder de Dios. Dios está sosteniéndonos. Dios está sosteniéndonos, ¿no? Por eso, hermanos, todo lo que nos pide Dios en cuanto a su voluntad, hermanos, nunca debemos pensar que es algo que los hombres lo hicieron para que nosotros siguiéramos. No, es lo que Dios hizo en su sabiduría, en su inteligencia, para nosotros, en su poder, a través de su obra. Ahora, el cumplimiento del bautismo en el Espíritu Santo. Ya vemos, hermanos, la obra de que iba a ser el Espíritu Santo. Ya vemos nosotros la naturaleza de esa obra. La naturaleza de esa obra era milagrosa. Ahora nosotros vemos el cumplimiento del Espíritu Santo. Note, el libro de Lucas termina con la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Dice aquí, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Okay? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vencidos de lo alto, de poder desde lo alto. Ahora, una pregunta, hermanos. Pregunta importante aquí. ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó absolutamente todo acerca de la salvación y acerca de la iglesia? Para nosotros en el nuevo pacto. En el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén. No en otra ciudad, no en Nueva York, no en Francia, no en Inglaterra, como cuando nosotros vemos muchas religiones o muchas iglesias falsas que tienen su origen en otras partes del mundo que no es Jerusalén. El origen verdadero de la iglesia verdadera es en Jerusalén, donde se les dio el poder a los apóstoles. Note cómo empieza el libro de Hechos. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a través de esto hemos visto tres cosas importantes. Primero, hemos visto la obra del Espíritu Santo. Hemos visto, hermanos, que esa obra se cumplió a través de los apóstoles. Segundo, nosotros vemos
la naturaleza. ¿Cómo fue? Fue milagrosa. Y ahora nosotros vemos el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Y justamente nosotros vemos en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos estas cosas aquí, nosotros podemos mirar. El audio, hermanito David. Nosotros podemos mirar. Ya está. ¿Aló? Ya está. Ok. Entonces, haciendo un breve, hermanos. Nosotros hasta aquí hemos visto que el Espíritu Santo no es un mandamiento. El bautismo en el Espíritu Santo, escuche bien, el bautismo en el Espíritu Santo implica ser investido de poder desde lo alto, como dice aquí. No era un mandamiento, sino una promesa. Esta promesa fue dada solamente a un grupo de personas, solamente a los apóstoles. Al punto que cuando estaban en el último día que Cristo pisó de esta tierra, les decía que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Cuando llegó el día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron, dice la Biblia, a hablar en otras lenguas. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo era algo milagroso. Era milagroso. Y nosotros vemos, hermanos, que ahí empezó a hacer la obra del Espíritu Santo, como enseñar, glorificar a Cristo, a convencer al mundo de pecado, etcétera, etcétera. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, que hoy día se practica en las iglesias humanas, son un fraude. Eso no existe. Bíblicamente no se puede comprobar. Bíblicamente no se puede realizar. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que es llena del Espíritu Santo hoy en día, supuestamente, la pregunta, ¿puede hablar otros idiomas? E inmediatamente vemos que no, sabemos que no. Y puede hacer muchos milagros y maravillas como hacían los apóstoles, por supuesto que no. Amados hermanos, este es el estudio en esta noche. Vamos a continuar si Dios lo permite en otros momentos. Vamos a continuar mirando el mismo tema del bautismo en el Espíritu Santo. Recuerden, por favor, hermanos, hoy en día no existe el bautismo en el Espíritu Santo. Nadie es bautizado en el Espíritu Santo. Y es lo que más proclaman las iglesias, sobre todo las iglesias pentecostales. Cuando nosotros vemos a las iglesias pentecostales, están animando a sus feligreses a que oren por el Espíritu Santo, a que clamen por el Espíritu Santo y sean bautizados con el Espíritu Santo, cosa que no existe. Y vamos a ver en siguientes estudios, hermanos, la diferencia entre cómo fueron bautizados en el Espíritu Santo
Y el fraude que hoy en día ah, hacen cuando dicen que el Espíritu Santo ah, debe ser parte del cristiano hoy en día, ¿no? Es un completo fraude. Hermanos, les doy las gracias por esta noche. Agradezco a los que han estado en la plataforma y que Dios les bendiga. Damos paso a nuestro hermano Jaime para que él siga dirigiendo.